Tenés razón. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, eh, bien. Segunda categoría. ¿Sí? Ingresos de la segunda categoría, artículo 48. Acá pasa lo mismo que nosotros hablamos en cuanto a primera, aplica todo el tema este de la articulación con tercera. Entonces, todas las rentas que están enumeradas en el 48 van a ser de segunda, salvo que sean obtenidas por sujetos de empresa. Ahí automáticamente todo este listadito que está en el 48 pasa a ser rentas de la tercera categoría. Bien, el criterio de imputación de la tercera, de la segunda, perdón, el criterio general es el percibido. Nosotros no sé si, no me acuerdo si lo habíamos visto, pero en el artículo 24 que habla de imputación, ahí está definido el criterio de lo percibido, que esa es una de las diferencias que tenemos con el devengado, que la ley no nos define. Para la ley de ganancias, el percibido se puede dar de tres maneras, tiene tres acepciones. Uno es el cobro, como lo conocemos, el cobro liso y llano, ¿sí? Es la entrega de dinero. Después también el otro es cuando el dinero está disponible para el cobrador, sería, pero por algún motivo no lo tomó, o no hizo uso, o no tomó posesión de ese dinero. Y el tercer significado de percibido es cuando el dinero es reinvertido con autorización del contribuyente. Yo acá para ejemplificar siempre el criterio de lo percibido uso el caso de los intereses de plazo fijo, que si bien sabemos que para personas humanas están exentos, pero vale. Cuando yo hago un plazo fijo tradicional, común a 30 días, y a los 30 días ese plazo fijo vence, y yo voy y retiro el dinero, ¿sí? Voy por cajero automático, digamos, y saco esa plata, eso es un cobro liso y llano, ¿sí? El contribuyente se va con el dinero percibido. Después también puede pasar que no necesito retirar el dinero, que me olvidé que el plazo fijo vence el lunes que viene. Entonces el banco que hace, llega a la fecha de vencimiento y me acredita el capital más de los intereses del plazo fijo, me acredita en una caja de ahorro o en una cuenta corriente. Y el dinero queda ahí, ¿tá? No se generó un cobro en el sentido lisillano, pero el dinero está disponible desde el lunes ese para que yo lo transfiera, lo retire, vuelva a invertir en otra cosa, ¿sí? Está disponible para lo que yo quiera. No toqué, digamos así, el dinero, pero estuvo disponible ese día lunes, se perfeccionó el percibido también ahí en ese caso. Y el tercer caso del percibido, que es la reinversión con autorización del contribuyente, sería el caso de los plazos fijos con renovación automática. Uno va a su plazo fijo de este tipo, el banco ya le da las cantidades de renovaciones o uno elige, por ejemplo, yo hago un plazo fijo con tres renovaciones automáticas. Entonces, el día lunes próximo vence el primer plazo fijo. Ese día el banco, ¿qué hace? Toma los intereses generados durante el primer plazo fijo, los suma al capital y hace otro plazo fijo. Ni me pregunta, digamos. ¿Por qué? Porque yo ya había autorizado a que el banco haga eso tres veces. Entonces, ese día lunes, donde el banco hizo el segundo plazo fijo, donde reinvirtió eso, también esas son las tres acepciones o los tres significados de percibido que están en el artículo 24 de la ley. Eh, bien, después nosotros vamos a ver que todos los criterios de imputación generales de las categorías, el devengado para primera y tercera y el percibido para segunda y cuarta, son justamente criterios generales y se les da el nombre de generales. ¿Por qué? Porque hay excepciones. Después vamos a ver que hay rentas de segunda que no imputan por percibido, hay rentas de tercera que no imputan por devengado y así, ¿tá? Pero en líneas generales esto va por percibido. Bien, yendo a los ingresos de segunda, ahí el 48, fíjense que me dicen, tanto no corresponde incluirlas en el 53, son ganancias de la segunda. 53, ganancias de la tercera categoría, lo que charlamos hace un ratito, muy rápido, y lo que vimos en primera.
Bien, acá en segunda categoría, como hilo conductor de la categoría, tenemos que son rentas de ganancia, todo aquello que provenga de la colocación de capitales y se obtenga por eso un rendimiento, rédito, interés, renta, así el nombre que sea. Pero básicamente segunda es colocar dinero y recibir una retribución. También, como siempre, todas las categorías tienen un hilo conductor y vamos a encontrar rentas o ganancias que se salgan de ese hilo, de esa columna vertebral. En el inciso A del 48 me dice que son ganancias de la segunda, las rentas que se obtengan por títulos, cédulas, letras, y ahí empieza a enumerar créditos. Y después, fíjense que el párrafo termina diciendo cualquiera sea su denominación, pero antes dice y toda suma que sea el producto de la colocación de capital. Cuando yo tengo una frase de este tipo como que me abre la jugada a todo, eso me está diciendo que la enumeración que anteriormente me dio es de tipo ejemplificativa. Títulos, bonos, letras, eso me da para que yo me ubique en lo que me está hablando, pero no muere en esos instrumentos, ¿tá? Sino que yo voy y pongo dinero en algún lugar, en alguna inversión, lo que sea, y eso me da un rendimiento, todo entra por el inciso A del 48, ¿tá? No es necesario que yo vaya a buscar el nombre de la inversión, quiero decir, en esta enumeración que me da el inciso A. Entonces, este inciso A, la verdad que es bastante amplio, por lo que decimos. Acá va a ir todo lo que es colocación de capital para obtener un rendimiento, y ese rendimiento, que es la última parte del inciso A, se llame como se llame. ¿Tá? Bien. Después en el inciso B tenemos los beneficios de locación de cosas muebles, locación de derechos, regalías, subsidios periódicos. Me voy primero, porque acá hay varias cositas, y acá sí la enumeración es taxativa, en el B es esto que me dice y nada más, ¿tá? Porque no hay y toda otra cosa que está, no hay esa frase que me abra la cancha. Me voy a lo que ustedes tienen que presentar el lunes. Tema de regalías, beneficios de regalías. Si yo, a ver, la regalía es lo pongo así muy en general y nada técnico, ¿no? La regalía es entregar un bien y recibir dinero por esa entrega, digamos. ¿Tá? Ahora, dicho de esta forma, ustedes pueden estar pensando, bueno, pero en la compra-venta pasa lo mismo, en la locación de cosas muebles pasa lo mismo, ¿sí? Uno entrega un bien y recibe una contraprestación. La diferencia, que ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo para saber que estamos hablando de una regalía, es que la regalía es la transferencia de un bien, después vamos a ver qué tipo de transferencia, a cambio de una retribución determinable, no determinada. Voy por el lado de las cosas que se parecen. En la compra-venta o en la locación, una parte entrega un bien y en el contrato se establece que por la entrega de ese bien se va a pagar tantos pesos, ¿sí? Una venta. Se entrega tal bien y por ese bien se va a pagar 150 millones de pesos. En una locación se va a pagar 1,5 millones de pesos por mes, ¿sí? Está el número, está fijado. Eso es un precio determinado. En la regalía, el precio no es determinado, el de la contraprestación, sino que es determinable. Vamos a terminar cerrando en una cantidad de pesos, pero esa cantidad de pesos va a estar atada a otra variable. Y en el contrato de regalía va a decir que se entrega una máquina que produce botellas de plásticos para bebidas gaseosas y el cedente va a cobrar
o sea, tiro cualquier número, 1.000 pesos por cada botellita que la máquina fabrique. ¿Cuánto vas a cobrar vos que estás transfiriendo esa máquina todos los meses? No sabemos, porque depende de la producción que tenga la máquina. Si la máquina hace una botellita, vas a cobrar 1.000 pesos. Si la máquina hace 1.000 botellas, vas a cobrar, creo que eso te da 1 millón o 10 millones. ¿Tá? Ese es el punto central de una regalía. La retribución es determinable y está sujeta a magnitudes físicas. Acá ya le vamos poniendo un poquito más de tecnicismo a la cosa. Entonces, en la regalía, cuando se transfiere una máquina, la retribución se va a atar, como di en el ejemplo, a unidades producidas, kilómetros recorridos, horas trabajadas, toneladas, no sé lo que se les ocurra, cualquier magnitud física, ¿sí? Transferimos una cantera, listo, en toneladas de piedras extraídas, una mina, ¿está? Pero siempre nos va a faltar ese saber cuánto vamos a cobrar al final. Sabemos que vamos a cobrar tantos pesos por tonelada, por unidad, por kilómetro, por hora, ¿está? Pero en definitiva, el globo grande, digamos, y final no sabemos. Bueno, esa es una regalía. Ahora, esa transferencia, que a ustedes les tocó una, esa transferencia puede ser de dos tipos. La ley habla de transferencias definitivas y la otra es temporarias o transitorias. Creo que la ley usa el término de temporarias, ¿sí? Pero una es definitiva y la otra es temporaria barra transitoria. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Qué es lo que vos estás transfiriendo? Vos tenés un bien y en la regalía el bien pasa a manos del otro, por así decirlo, ¿sí? El otro usa el bien. Ahora, vos podés transferir la propiedad de ese bien o podés transferir el uso de ese bien. Y ahí es donde se parece mucho a la compraventa, si la transferencia es definitiva, si yo entrego la propiedad, o se parece mucho a la locación si yo entrego el uso. Pero bueno, repito, la diferencia viene por el lado de cómo se retribuye. Entonces, si yo entrego la propiedad del bien, la transferencia es definitiva, ¿tá? Y también es definitiva porque yo el bien le entrego a fulano y ese bien ya no vuelve a ser mío, ¿tá? Ya no vuelve a mi poder siquiera. Y en el caso del uso, se entrega el bien por X cantidad de tiempo y transcurrido 3 años, por ejemplo, la máquina vuelve a mi poder. En la transferencia definitiva, la propiedad se traspasa, en la transferencia temporaria, la propiedad no se traspasa. Durante esos 3 años que Juan tiene la máquina usándola, la máquina es mía, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia. Bueno, sigo con el 48. Después lo que nos queda ver de regalías viene por el lado de las deducciones. ¿Ah? Lo que es ingresos, estamos hasta acá. Regalías sigue imputando por el criterio general de la categoría, por el percibido, ¿tá? Ahí no hay cambios. Y bueno, y queda para un ratito el tema de las deducciones por regalía, que es la otra pata. Bien, después, ¿qué más tenemos en el B del 48? La locación de cosas muebles. Recuerdan que en primera nosotros vimos locaciones de cosas muebles, decíamos que eran ingresos de la primera categoría, pero o siempre y cuando se dé de manera conjunta con la locación de inmuebles. Ahí hablábamos o sea, el ejemplo hoy en día son los alquileres temporarios. Viajo a Buenos Aires un fin de semana para un recital, en la semana para trabajar, lo que sea, y alquilamos departamentos con cocina, con cama, sí, bueno. Todo eso, o sea, la locación de inmuebles va a ser de primera, ¿sí? Ahí en ese caso la locación de cosas muebles también es de primera. Ahora, cuando la locación de cosas muebles se da de manera aislada, sola, digamos, es de segunda. Por ejemplo, una empresa que se dedica, o una persona, mejor dicho, no una empresa, porque ahí sería de tercera, ¿tá? Ahí hubo un error mío, una persona humana que se dedica a
el alquiler de vajillas, por ejemplo, para fiestas, sillas, mesas y vajillas en general, ¿tá? Alquiler de autos, bueno, ya que estamos en el tema de los alquileres temporarios, viajamos a un determinado lugar y alquilamos un auto, ¿tá? Bueno, locación del auto, eso es locación de bienes muebles y es de la segunda, ¿tá? Derechos, cualquier tipo de derechos, ¿sí? Acá no hay ninguna diferenciación. Y después tenemos los subsidios periódicos. Eh, bueno, acá digamos, está escrito en la ley, pero bueno, es raro que por ahí los subsidios entren en ganancias, porque generalmente los subsidios son de montos chicos, digamos, ¿sí? Entonces no, pero bueno, está escrito, ¿está? Subsidio es una prestación unilateral que una persona recibe sin contraprestación alguna. Después en el inciso C del 48 están las rentas vitalicias y las ganancias o participación, o sea, toda la retribución, digamos, que provengan de seguros de vida. Seguros sobre la vida, técnicamente estamos hablando de seguros en caso de muerte. Esto no sé si lo comenté. Todos los seguros se llaman seguro de el riesgo que cubren, ¿sí? El seguro de auto cubre el riesgo de incendio, de destrucción, que sería lo de choque. Seguro de retiro, ¿sí? Cuando yo me retiro de mi actividad, me cubre el seguro. Y este seguro de vida que lo llamamos, ¿cuál es el riesgo que cubre? Cuando yo me muero. Entonces, técnicamente, y así está escrito, ¿no? en la legislación de fondo, es un seguro para caso de muerte. Pero, ¿qué pasa? No es muy marketinero vender un seguro en caso de muerte, porque yo soy un asegurador, le quiero vender a usted un seguro de vida, y le digo, mira, Adrián, Luca, no pensaron en un seguro en caso de muerte. Ahí ya entran a pensar que se van a morir, que van a quedar, y ya se me deprimen y no me compran el seguro. Entonces, para que no sea así, le ponemos seguro de vida, ¿sí? Bien, en realidad cae cuando el asegurado se muere, se cobra esto. Está grabado en principio, también acá hay que ver el tema de los montos y qué sé yo, pero bueno, grabado está, ¿sí? Y está grabado cualquiera sea su forma, como ahí dice, rentas vitalicias, ganancias o participación. Bien, después en el D también están los beneficios, pero de otro tipo de seguro, que son los seguros de retiros privados. Me voy con el E también, sí, hacemos los dos juntos. También me habla de lo mismo, de los seguros de retiro privado. En los dos casos me habla de los beneficios o rescate netos de aportes no deducibles, ya vamos a ver qué es eso. Pero en principio estoy hablando de seguros de retiro privado en el D y en el E, o sea, ¿cuál es la diferencia? En el D está cuando yo cumplo con todo el periodo del seguro y empiezo a cobrar. Y en el E está cuando me voy antes del seguro, ¿sí? Generalmente los seguros de retiro privado, entre comillas, son una especie de jubilaciones privadas, ¿sí? O sea, yo puedo tener mi trabajo, yo sé que voy a cobrar una jubilación o la jubilación del consejo, porque siempre en relación de dependencia, tengo la jubilación de la provincia, de nación, de lo que sea, pero quiero empezar a pagar un seguro para cuando me jubile, digamos, sumar un poco más a esa jubilación. En cualquier momento yo puedo desistir de ese seguro, mira, no quiero seguir pagando más, me voy, y ahí lo que se hace es que la aseguradora, digamos, devuelve parte de lo que se aportó. Entonces, en el D está si me quedo hasta el final, en el E está si me voy antes. Estos seguros, los seguros de vida, los seguros de retiro, y me parece que estos dos nada más, bueno, después están los mixtos, que es de vida con algo más, digamos. Mientras yo estoy pagando la prima de estos seguros, sí, que sería la parte de capital, porque uno paga un seguro y paga
el seguro en sí, que se le llama prima, y después vienen todas las arandelas, que el IVA, que el gasto administrativo, que si llovió, que si no llovió, ¿sí? Bueno, tenemos una prima de 100, pagamos un seguro de 250. La prima del seguro, yo mientras voy pagando, yo me puedo deducir eso, ¿sí? Eso está en el artículo 85, con un tope anual que está expresado en pesos, que para 2025 no tengo el número porque eso va cambiando todos los años, si tiene una actualización automática, se actualiza por IPC, pero bueno, yo me puedo ir deduciendo eso. Cuando yo tengo una renta, sea por el inciso D o E del 48, ¿sí? Yo cobré tanto del seguro de retiro, pero eso que yo cobré no es la base imponible para ganancias, sino que a eso que yo cobré le resto lo que no me pude deducir durante todo el periodo de tiempo que fui pagando el seguro, ¿sí? ¿Por qué no me pude deducir por aplicación del tope, ¿sí? Supongamos que el tope hoy está en 50.000. Yo todos los meses pagaba 55. Entonces, todos los meses me quedó un 5.000 que yo no me podía deducir por aplicación del tope. En un año, eso me da 60.000 pesos no deducibles. Supongamos que el seguro duró un año, es irreal el ejemplo, pero bueno, ¿sí? Estos seguros generalmente se pagan por 10, 15 años, más también. Pero bueno, supongamos que el seguro yo lo pagué un año, ¿sí? Me voy, me ponen el seguro, pero a eso que me pagaron, yo le voy a restar esos 60.000 pesos que no me pude deducir. Y por la diferencia voy a pagar impuesto a las ganancias. ¿Tá? A eso hace referencia cuando dice netos de aportes no deducibles. Bien. Eh, Inciso F. Bueno, acá en el F tenemos estas rentas que yo les comentaba que se salen que vieron que pasa en primera y vamos a ver en cuarta. Son rentas que se salen, digamos, de lo que es el hilo conductor, por así decirlo, de la columna de primera. Chicos, antes de entrar al F, necesito mandar un audio cortito y ya estoy de vuelta, ¿sí? Discúlpenme 2 segundos. Bien, chicos, ahí estamos. Bien, vamos al F entonces. En el F tenemos las sumas percibidas en pagos de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. En síntesis, acá lo que se graban son las obligaciones de no hacer. En mi época se llamaba instituciones del derecho privado 1, no sé cómo la cursaron ustedes, el derecho de primer año. ¿Se acuerdan de que para mí era un bodrio esa parte, la parte de obligaciones? Que ahí hablábamos de obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Bueno, acá lo que la ley está grabando es cuando a mí me pagan por no hacer algo, ¿sí?
paréntesis, sería un muy buen laburo, digamos, que me paguen por no hacer cosas, pero bueno, son cosas puntuales que se van dando en realidad, pero ya le vamos a encontrar la vuelta para hacer algo así. Eh, pero me adelanto un poquito. En el punto y seguido dice, sin embargo, estas ganancias serán de tercera o cuarta según sea el caso. Eh, en la realidad existen estas obligaciones de no hacer, pero la verdad que son todas de cuarta, o la gran mayoría son de cuarta o de tercera. ¿Por qué son de cuarta o de tercera? Porque se relacionan con no ejercer profesiones, básicamente, o con no ejercer el comercio. Ah, ahí habla de industria también, pero es raro, ¿sí? Oficio, empleo, también un poco, bueno, poner algún oficio. Pero, bueno, el otro día me enteré de una obligación de no hacer de un oficio. Pero generalmente las obligaciones de no hacer vienen por ese lado. Doy un ejemplo de nuestra rama. Si algún día, o mejor dicho, los empleados hoy de Arca, perdón, los empleados de Arca que son contadores, o de ATP, de Rentas de Chaco, no pueden ejercer, o sea, tienen prohibido por la ley orgánica de Arca y de ATP ejercer la profesión de manera liberal. O sea, no pueden tener clientes. Ahora, como la ley cuarta, digamos, esa parte de su profesión, en el recibo de sueldos hay un ítem que se le paga por esa prohibición. ¿Tá? Pueden tener distintos nombres, generalmente viene por el lado de bonificación por incompatibilidad o algo por el estilo. Pero en realidad lo que se está pagando ahí es, yo te prohíbo que vos hagas esto, ahí qué pasa, hay un lucro cesante, o sea, vos me estás cortando un chorro de ingresos si no me dejas que yo ejerza la profesión de manera liberal. Entonces, como existe la prohibición esa, se paga por esa prohibición, ¿sí? Puede ser que algo como dedicación exclusiva, lo dicen. Eh, yo los casos de dedicación exclusiva que escuché vienen por otro lado, pero en realidad, más allá del nombre que por ahí tenga, eso está definido, digamos, ¿sí? Dice bonificación, ponerle que se llame, por dedicación exclusiva. Eso tiene que estar definido en algún instrumento y ahí puede estar los profesionales en ciencia económica, por la prohibición o por no ejercer o porque no tienen permitido ejercer. Si está definido que es por eso que se paga, puede ser que se llame así, ¿sí? Yo los que conocí con ese nombre vienen por otro lado. Pero el tema es, más allá del nombre que vos puedas ver en el recibo de sueldo, es por qué se paga eso. ¿Ah? Que eso tiene que estar escrito en algún, no sé si habrá alguna ley, digamos, o alguna reglamentación del organismo, en algún instrumento tiene que estar escrito, digamos, eso, por qué se paga eso. Entonces, como digo, más allá del nombre, hay que ir a ver, che, ¿a vos por qué te pagan dedicación exclusiva? Por ejemplo, generalmente en la FACU, eh, o por ahí, bueno, en ATP también, eso se usa, por ejemplo, en ATP, que es un organismo recaudador, ese se usa para creo que son para los jefes de departamento o para los directores, en el sentido de que se supone, después vemos, se supone que un personal jerárquico tiene una demanda horaria mayor que que un soldado raso, digamos, ¿sí? Se supone, bueno, viene por ese lado, ¿no? Pero ya te digo, Luca, hay que ver qué es lo que se plasma, por qué, cuál es el origen de eso. Después el nombre puede ser cualquiera. Esa Eh, sería considerada de cuarta. exactamente, ahí va de cuarta. El otro día en un asado me enteré, por ejemplo, que el personal de la policía del Chaco no puede tampoco
ejercer, digamos, su función de policía, guardia privada, qué sé yo, fuera de la policía. ¿Tá? Si hay algo de ese tipo, tiene que institucionalizar, se va por otro lado, pero yo policía no puedo, vos Luca tenés un negocio, por ejemplo, y vos no me podés contratar a mi derecho para que yo te cuide del negocio ahí en mis horarios libres. Entonces, bueno, eso también es una incompatibilidad, eso es una obligación de no hacer. Y ahí tiene que ver con oficio o empleo, digamos. Y después por el lado de tercera, lo que por ahí se ve es el tema de la prohibición de ejercer el comercio en determinadas zonas. ¿Tá? Por ahí pasa que hay zonas exclusivas, eso, bueno, eso también se paga. Entonces, generalmente las obligaciones de no hacer que tenemos, como estamos hablando, o son de tercera o son de cuarta. Ejemplo de segunda, no hay mucho, la verdad. Eh, y ejemplos reales, la verdad, yo nunca encontré uno que venga a segunda. En un parcial, examen, recuperatorio, no sé qué era en un examen de esta materia, pero en la Cuenca, el profe que está ahí puso un ejemplo, es medio raro, medio, no se va a dar mucho, pero bueno, como no hay ejemplos, yo lo tomé y siempre lo comento. Ya les digo, no es muy real, digamos, pero bueno, ¿qué decía ese enunciado? Que un contribuyente se había decidido a construir una terraza en su casa, casa habitación, exclusivamente casa habitación. O sea, no tenía, en esa casa dormía, comía, vivía, no tenía ni una actividad económica, ¿sí? Y un vecino, que esta es la parte rara, un vecino, como no quería el ruido de la construcción, vieron que siempre vuela polvo para todos lados, fue y le planteó pagarle para que no construya. Si nos olvidamos de lo raro, digamos, o sea, generalmente no pasa, quiero decir, eh, y nos quedamos estrictamente con la cuestión teórica y el análisis del caso, y sí, es una renta, es una obligación de no hacer de segunda. No tiene que ver con profesión, con oficio, con industria. Eh, como no hay obligaciones de no hacer reales, el ejemplo sirve, digamos, ¿sí? Aunque sea un poquito forzado, el ejemplo sirve. Pero la verdad que no hay muchas obligaciones de no hacer de segunda, porque como estamos hablando, siempre tiene que ver con algo de cuarto, con algo de tercero. Bueno, si por ahí aparece alguna obligación de no hacer, que no sea ni de cuarta ni de tercera, perdón, caería acá en segunda. Bien, G. El interés accionario que distribuyan las cooperativas, excepto las de consumo y excepto las de trabajo, que son las del 82, inciso E. El interés accionario, y esto está mal dicho, no lo repitan en la facu porque los echan, son los dividendos que las cooperativas pagan. ¿Sí? Esa es el equivalente a los dividendos en una SA o a utilidades en una SRL. No se distribuyen de la misma forma, digamos lo que es cooperativa tiene todo un funcionamiento distinto, ¿tá? Pero bueno, sería algo así. Y por último, para dejar claro, ustedes saben que en los dividendos y utilidades lo que tiene que existir es la decisión de asamblea de distribuirlos. Y si la asamblea los quiere distribuir, se distribuyen. No hay ninguna. En cooperativas no. En cooperativas hay muchos requisitos porque las cooperativas no se forman para una obtención de lucro como si las sociedades, digamos. ¿Tá? Entonces, en las cooperativas hay que cumplir bastantes requisitos para distribuir interés accionario. Pero bueno, vale la analogía, son como los dividendos de una SA. Ustedes saben que cooperativas tenemos, acá me habla de dos, consumo, trabajo, pero después tenemos de vivienda, de crédito, ¿sí? Cooperativas agrícolas, hay para hacer dulce. Todo el interés accionario que reciba un cooperativista de todas las cooperativas, excepto estas dos, son de segunda. Si es de consumo, está exenta, y si es de trabajo, de cuarta.
pero si yo soy cooperativista de una cooperativa de vivienda, hay un interaccionario, lo declaro en segundo, ¿sí? De vivienda, de crédito, agrícola, ganadera, cualquiera que no sea ni de consumo ni de trabajo. No hay mucho más. Eh, en el H tenemos básicamente lo que es enajenación de bienes inmuebles, perdón, de bienes inmateriales. Fíjense que me dice los ingresos que en cualquier forma se perciban por la transferencia definitiva de derechos de llaves, marcas, patentes de invención, regalías y similares, aun cuando no se efectúen habitualmente. Bien. Otra característica de segunda que está escrito en este H, pero en realidad yo me pasé una y no lo comenté, es que nosotros sabemos dos cosas. El contribuyente de la segunda categoría es una persona humana o una sucesión indivisa, porque si es sujeto a empresa es de tercero. Y las personas humanas y las sucesiones indivisas tributan por la teoría de la fuente, artículo 2.1. Una ganancia para ser grabada tiene que ser periódica, la fuente estar habilitada y la fuente ser permanente, con las obligaciones de no hacer. Y con la transferencia de bienes inmateriales, que es el H, lo pongo así, no hay habitualidad. Las obligaciones de no hacer que van por segunda no tienen habitualidad, sí las de no hacer que van por tercera y cuarta. Esto, el funcionario de Arca, como hoy hablábamos, todos los meses cobra esta bonificación, ¿sí? Pero las obligaciones de no hacer de segunda, si es que existiese alguna, como decíamos, no son periódicas. La venta de activos intangibles no es periódico, ¿sí? Y acá aclaro una cosita. Los activos intangibles no se venden todos los días, pero, profe, la empresa que vende Becherman, Hollister, yendo a algo nuestro, digamos, Tango, eso venden todos los días y venden intangibles, porque venden el sistema. Bueno, para Tango, el sistema no es un activo intangible, es un bien de cambio. ¿Está claro? Entonces, bueno, esto ya lo traemos de contabilidad, digamos, la caracterización de un bien dentro de mi activo depende de mi actividad. ¿Está? Yo vendo, no sé, empaquetadoras industriales. Le vendo a Adrián, que Adrián produce otro bien y para empaquetar ese producto que él produce, usa mis máquinas. Para mí es un bien de, perdón, para mí es un bien de cambio, para Adrián es un bien de uso. ¿Tá? Entonces, a eso voy. Nadie es habitualista en la venta de activos intangibles. Todos son habitualistas en la venta de bienes de cambio. Ahora, que mi bien de cambio para el otro sea un intangible, ya es otra cosa. ¿Sí? Segunda tiene esto, que hay rentas que por su naturaleza, o el caso de los seguros de retiro, yo empiezo a pagar un seguro de retiro y una vez en la vida lo voy a cobrar, ¿sí? Ponele que pago 3 seguros, tampoco es periódico. Entonces decía, segunda tiene esto, que hay rentas que por su propia naturaleza no cumplen con la teoría de la fuente. ¿Qué hacemos ahí? El 2, en el copete del 2, esto ya se previó, ¿sí? La ley tiene muchos años, si no lo previó de entrada, lo fue modificando, pero básicamente está grabado, por más que no cumpla con la teoría de la fuente, ¿sí? Acá, fíjense, el copete del 2 me arregla esto. A lo efecto de esta ley son ganancias, o sea, son ganancias todos estos puntos, ¿no? Sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas. Acá el copete me viene a solucionar dos cuestiones, ¿sí? O viene a tapar dos blancos, digamos, dos huecos. Primero, mira, ganancia es lo que está acá en el 2.
Ahora, si hay algo en alguna de las categorías enumeradas y no cumple con ninguno de estos conceptos que yo tengo en el 2, lo mismo de ganancia. O sea, si está enumerado en la categoría de ganancia, ¿sí? Ejemplo estúpido, digamos, son ingresos de la tercera la venta de terreno en la luna. Listo, está enumerado en la tercera, es ganancia. Pero mirá que no cumple ni con el 1 ni con el 2 del artículo, no importa, está enumerado, punto. Y la otra cuestión que me viene a solucionar el 2, que es la última parte que me dice, y aun cuando no se indiquen en ellas, es como la situación inversa. Viene un cliente, mira, yo vendo terrenos en la luna. O sea, esto por ahí no pasa porque la ley está bastante perfeccionada, ¿sí? O sea, acuérdense que esta ley es la sucesora de otra. O sea, creo que el impuesto a los réditos, que era la antecesora de ganancia, no sé, creo que viene allá del año, no sé si del 1920 o más atrás. O sea, esto tiene un siglo casi, sí, un siglo o más de perfeccionamiento. Entonces, por ahí no pasa. Por eso recurro a un ejemplo tan burdo como la venta de terrenos de la luna, en la luna. Si viene un cliente y le dice eso, claro, vos te vas y buscas en todas las categorías y no vas a encontrar eso. Ahora, si es una persona humana, si vos verificás que es periódico, que la fuente está habilitada, que es permanente, listo, es ganancia. Eso me dice esa última partecita, ¿sí? Entonces, si está enumerado y no cumple con ninguna teoría, es ganancia. Ahora, si no está enumerado, pero cumple con alguna teoría, también es ganancia. O sea, la solución de la ley siempre es la misma, se graba, digamos, ¿tá? Para cerrar con esto, y si cumple con alguna de las teorías y no está enumerado en ninguna categoría, ¿a qué categoría mando? Porque todas las rentas de ganancia tienen que ir a una categoría. Cuando veamos tercera, creo que es el inciso G del 53, dice, y toda otra renta no enumerada en las demás categorías. O sea que va a terminar en tercera, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a segunda, me fui un poquito, volviendo a segunda, esas tres rentas de la segunda categoría que comentamos, que si nosotros las analizamos no cumplen con la teoría de la fuente, no cumplen con el punto 1 del artículo 2, lo mismo se graba, ¿sí? ¿Y por qué se graba? Por ese copete, por el copete del artículo 2. Bien, después en el I tenemos, y acá agarro I y J, hacemos todo junto. Acá hay tres cosas. Dividendos barra utilidades, que es lo mismo, ustedes saben, si es una SA es dividendos, si es una SRL es utilidades, una colectiva es utilidades, ¿sí? Tomo esa SRL porque son las formas societarias más usadas. Tenemos dividendos barra utilidades, enajenación de instrumentos financieros y enajenación de inmuebles. ¿Ah? Bien. ¿Por qué tomo estas tres juntas? Perdón, se me perdió, es el I, J y el K. En el I tenemos dividendos y utilidades, en el J enajenación de instrumentos financieros, perdón, y en el K enajenación de... Espera, que le estoy diciendo mal. Eh, no, perdón, el J lo dejo para después. Es el I y el K, porque en el K tenemos enajenación de acciones y tenemos enajenación de inmuebles. Bien. ¿Por qué? O sea, a ver, eh, estas rentas son de segunda. El criterio es el percibido. Pero ¿por qué tomo estas tres juntas? Porque estas tres rentas son las rentas que tributan por el sistema de impuesto cedular. Artículo 97, 98 y 99 de la ley. Estas tres rentas son de segunda, están gravadas por el artículo 48, pero se les atribuyó un sistema de cálculo del impuesto, a eso hacemos referencia cuando hablamos del sistema de liquidación, distinto al resto de las ganancias. ¿Cómo tributa el resto de las ganancias?
por el esquema de liquidación que vimos al principio. Yo lo meto adentro de la categoría que corresponde, con las deducciones, hago el resultado neto de cada una de las categorías, después hago un resultado único de las 4 categorías y ahí sigo deduciéndome gastos del 85, llego a los gastos del 30, impuestos, ¿sí? A ese sistema que nosotros vimos en el esquema de liquidación se lo denomina sistema global. Y estas 3 rentas van por cedular, no siempre, también tenemos eso, ojo. Los dividendos, el cobro de los dividendos, ¿va por cedular o va por global? Depende. Si cumplen con los requisitos del artículo 97, van por cedular, ¿sí? Si no, van por global. ¿Qué es esto del sistema cedular? Está todo el esquema de liquidación, como nosotros vimos, y cuando yo, por ejemplo, cuando mi contribuyente, el cliente, cobra dividendos, yo lo saco, no lo meto en la columnita de segunda, es de segunda categoría, pero no lo pongo ahí, sino que lo trabajo como en una especie de cálculos auxiliares. Las rentas que van por cedular no se mezclan con las que van por global y no se mezclan con las otras que van por cedular. Se liquidan solas. Entonces, si yo tengo dividendo y enajenación de inmueble y las dos van por cedular, yo calculo el impuesto de los dividendos solo y acá el impuesto de la enajenación de inmueble solo. ¿Tá? No se mezclan con las que van por cedular ni se mezclan entre ellas. ¿Tá? Son las antisociales de la ley. Entonces, cuando yo tengo dividendos, por ejemplo, saco los dividendos aparte, les doy la alícuota porque tienen alícuota propia y calculo el impuesto. ¿Tá? Ahora vamos a ver eso. Bien, arranco con los dividendos. Los dividendos, y esto siempre aclaro, si a mí me preguntan, los dividendos que tributan por impuesto cedular, cuando a mí me hablan de impuesto cedular, la cabeza se me dispara a los artículos 97, 98, 99. Los dividendos que tributan por impuesto cedular, ¿por qué artículos de la ley están grabados? Como les digo, cedular nos suena 97, 98, 99. Pero las rentas que van por cedular están grabadas por el 48. El 48 me dice los dividendos están grabados. El 97 me dice, mira, si los dividendos cumplen con estos requisitos, tributa por cedular. El 98 lo mismo, ¿sí? El 48 me graba la enajenación de instrumentos financieros. Y el 98 me dice, mira, si cumplen estos requisitos, va por cedular. Con el 99 lo mismo, el 48 me graba la enajenación de inmueble y el 99 me dice, si cumple esos requisitos, va por cedular. ¿Está? Por ahí no es una pregunta para parcial, pero o sea, ojalá no lleguen a un final, pero para final está bueno, ¿sí? Bien, artículo 97. Hay 2 requisitos que las 3 rentas comparten para ir por cedular. Que sean obtenidas por personas humanas o sucesiones indivisas y que sean ganancias de fuente argentina. Si hablamos de segunda categoría, o sea, si ya definimos que la renta es de segunda, los dividendos son cobrados por personas humanas o sucesiones. Porque si una SA tiene participación en otra SA y cobra dividendo, tercera. ¿Tá? Ahora, los dividendos, me meto ahí, pueden ser de fuente argentina como de fuente extranjera. Ustedes pueden ser accionistas de la Serenísima, que es creo que es una SA, que es argentina, o pueden ser accionistas de X, que es una sociedad uruguaya. Entonces, los dividendos que la sociedad uruguaya les distribuya a ustedes van a ser ganancia de fuente extranjera, ya no va por cedular. ¿Está grabado? Sí, pero va a ir al sistema global. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no cumple con los 2 primeros requisitos. Obtenidos por persona humana, sí cumple, pero fuente argentina no cumple.
pero está grabada. Van a pagar impuesto a las ganancias por esos dividendos del exterior, digamos así. Pero ¿cómo lo van a pagar? Por el global. Lo van a meter en la columnita de segunda, eso se va a mezclar con con el resto de las rentas que ustedes tengan, se va a hacer el embudo y van a ir a pagar un impuesto por el total de las rentas según el artículo 94. Después los dividendos tienen otro requisito para ir por cedular que está escrito, está vigente, digamos, pero hoy ya no es de aplicación por una cuestión temporal. Esto, este, este sistema para dividendos se lo puso en el 2018. Entonces ahí la ley me decía que los dividendos van a ir por cedular siempre y cuando provengan de resultados del ejercicio de sociedades que cierren desde el 30 del 11 del 2018 en adelante. Porque antes de esta reforma, los dividendos eran no computables. O sea, yo en el 2017 cobraba dividendos de una SA argentina y no pagaba impuesto a las ganancias. En el 2018 se graban los dividendos. Y para que vayan por cedular era, bueno, sabemos que los dividendos vienen del resultado del ejercicio de una sociedad. Ese resultado del ejercicio tiene que ser como mínimo para atrás, digamos, de un ejercicio económico que haya cerrado 30 del 11 de 2018. De ahí en adelante. De ahí para atrás, los dividendos seguían no grabados, seguían no computables, perdón. Hoy ese requisito ya es virtual, digamos, porque es raro, o sea, es imposible, la verdad, ¿sí? No quiero irme al 100%, pero es 100% imposible, la verdad, que hoy en 2026 una sociedad distribuya dividendos provenientes del ejercicio cerrado en el 30 de junio del 2018. ¿Sí? Ya quedó muy atrás eso, digamos. Se puso en ese momento, ¿para qué? Para decir, bueno, mira, esto es de acá en adelante. ¿Sí? O sea, ¿se puede en materia tributaria legislar de manera retroactiva? Sí. Yo puedo poner hoy, o sea, hay limitaciones, pero yo puedo poner hoy un impuesto que me grave cosas que pasaron el año pasado. ¿Ah? Hay límites, pero se puede. Bueno, esto del 30 del 11 de 2018 se puso para decir, bueno, muchachos, antes no se pagaba impuesto a la ganancia, ahora sí, pero es de acá en adelante. ¿Sí? Bueno, como digo, hoy en día es ultra raro, ¿sí? Y hasta sospechoso sería, digamos, que una sociedad diga voy a distribuir allá un ejercicio, un resultado del 2017, ¿sí? Y después no hay otros requisitos. O sea que básicamente hoy los requisitos operativos son que el que recibe los dividendos sea persona humana o asociación indivisa y que esos dividendos sean de fuente argentina. ¿Está? Listo. Definimos que estos dividendos están grabados y van por cedular. ¿A qué alícuota tributan? Al 7%. ¿Tá? Entonces yo voy a tomar el dividendo, le aplico el 7% y ese es el impuesto. Se terminó la liquidación de dividendo. Y esa liquidación de dividendo no la mezclo con nada. Después les cuento cómo se hace en la práctica, cómo va y qué sé yo, ¿sí? Bien, con instrumentos financieros los requisitos son los mismos dos, ¿sí? Digo instrumentos financieros, ahí ustedes lo tienen en el K, enajenación de acciones, depósito de acciones, cuotas o participaciones sociales, parte de los fideicomisos, monedas digitales, títulos, letra de cambio, ¿sí? Toda esa cuestión. Monedas digitales, que era lo novedoso en la época que se reformó esto. Acá siempre los requisitos fueron persona humana o sucesión y ganancia fuente argentina. ¿Tá? Lo mismo. Yo yo vendo, acá vendemos, ¿sí? Fíjense que la renta de un título público está grabada por el 48A. Yo tengo un título público y me van pagando intereses. Eso está grabado por el A. Ahora yo vendo el título público y está grabado por el K. ¿Tá? Y acá
el mismo ejemplo prácticamente que hablábamos con los dividendos. Si yo tengo títulos públicos argentinos, cuando los venda, eso es ganancia fuente argentina. Si tengo títulos públicos del Tesoro de Estados Unidos, eso es ganancia fuente extranjera. Con respecto a la determinación de la ganancia neta de estos títulos, ahí en el 98 me dice, es el precio de venta menos el precio de compra actualizado, menos gastos directos de venta. Yo compré el título por 100, lo vendo por 120 y le tuve que pagar a la gente de bolsa 5. Entonces, ¿cuál es mi base imponible? 120 menos 100 menos 5. ¿Sí? Ese menos 100, que es el precio de compra, hay que actualizarlo por los IPC, ¿tá? Pero bueno, conceptualmente es eso. Precio de venta menos precio de compra actualizado, menos gastos directos de ventas, ¿sí? ¿A qué alícuota tributan? Acá hay, si ustedes van al 98, hay tres, creo que inciso A, B y C. Empiezo por el último. En el C está la enajenación de acciones y cuotas sociales, ¿tá? Todo lo que sea capital de sociedades, digamos. Eso tributa al 15%. Inclusive después, en el 94, me parece, no, perdón, en el 26 está, me dice que las acciones que cotizan en bolsa están exentas. ¿Ah? Pero bueno, en cuanto a lo que es cedular, tributan al 15%. Después el resto de los instrumentos financieros, ahí tenemos que ver en qué moneda están. Dieron también, sigo con el ejemplo de los títulos públicos, el Estado argentino emite títulos públicos en pesos, títulos públicos en dólares. ¿Ah? Eh, Entonces, yo puedo comprar esos títulos en pesos, o las LECAP, por ejemplo, pasa lo mismo, tenemos en pesos, en dólares, ¿sí? Generalmente todos los instrumentos financieros. Eh, si la moneda del instrumento es pesos, sin cláusula de ajuste, porque en el 2018 se usaba mucho el tema de las cláusulas de ajustes, si es en pesos sin cláusula de ajuste, está al 5%, si la alícuota es del 5%. Ahora, si es en pesos con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, está grabado al 15%. Artículo 99 me habla de la enajenación de inmuebles cuando va por cedular. Acá lo mismo, el beneficiario tiene que ser una persona humana, una asociación indivisa, y la ganancia tiene que ser de fuente argentina. Lo mismo que las otras dos. Y acá tenemos algunos requisitos. ¿Por qué? Porque este tema de que ganancias grave la enajenación de inmuebles fue un cambio bastante radical. ¿Por qué? Porque hasta el 2000, o sea, hasta el 2018, en ganancias la venta de inmuebles no se grababa, y había otro impuesto que grababa la venta de inmuebles, que era el ITI, impuesto a la transferencia de inmuebles. Ganancias e ITI convivieron hasta 2024, 2025, ya me perdí con la fecha, ¿sí? Pero convivieron los dos. O sea, no es que se grabó enajenación de inmuebles en ganancias y se derogó ITI, no, venían los dos juntitos. Lo que sí es cierto es que no se pagaban los dos. ¿Y por qué? Porque si cumplían con los requisitos del 99, pagaban ganancias, no pagaba ITI. Si no cumplía con los requisitos del 99, no pagaba ganancia y pagaba ITI, ¿tá? Pero convivieron los dos tributos. A ver, primero lo que hay que mirar, inclusive hoy esto ya se derogó a partir del 2026, ya no se tributa más por esto, pero hasta 2025 estaba. Lo que había que mirar era primero el destino que tenía ese inmueble para el vendedor. Si el vendedor le daba el destino de casa-habitación, estaba no grabado en ganancias y estaba exento bajo ciertos requisitos en ITI. Si el destino no era casa-habitación, entonces había que mirar cuál era la fecha de compra, no la de venta, la de compra.
Si el inmueble se compró desde el 1 del 1 de 2018 en adelante, si la fecha de compra era 2017 para atrás, grabado en ITI y no en ganancia. ¿Sí? Bien, decía que cuando el destino que el vendedor le dio al inmueble no era casa-habitación, había que analizar la fecha de compra. A partir del 1 del 1 del 2018, o sea, si la fecha de compra fue a partir del 1 del 1 del 2018, grabado en ganancias. Si era para atrás, digamos, 31 del 12 del 17 para atrás, no grabado en ganancias, pero grabado con ITI. ¿Sí? Ahí siempre era, grababa uno o el otro, como decía. Bien. 2026, sí, esto se sacó, digamos, o sea, se metió una exención. ¿Tá? Bien. ¿Cómo se armaba la renta neta de la ganancia de la enajenación de inmuebles? Igual que, que los instrumentos financieros, precio de venta menos costo actualizado menos gasto directo de venta, y acá lo que cambia en relación a los instrumentos financieros es que la enajenación de inmuebles siempre tributaba una alícuota del 15%. Bien. Fe, me perdí un poco ahí en la parte de la exención y la enajenación de inmuebles. Bueno, todo esto que hablamos de cuál es el destino que se le daba, cuál era la fecha de compra, hasta el 2025. ¿Sí? Si vos en 2020, hoy, tu cliente vende un inmueble, está exento. ¿Ah? O sea, todo esto que Siem- hablamos de inmueble aplicaba hasta 2025. Siempre que se trate de casa habitación o cualquier inmueble. No, casa habitación en ganancias estuvo siempre no grabado. Si viene un cliente y te dice, mira, yo vendí mi casa habitación, ni le preguntás cuándo ni en qué fecha, listo, no grabado en ganancia. ¿Sí? O sea, si tenía ese destino para el vendedor, no grabado. Hoy y siempre. El tema es si no era su casa de habitación. Mirá, yo vendí un depósito, vendí un departamento que lo alquilaba, vendí una casa que estaba sin uso. Ahí sí tenés que empezar a ver fecha de compra, ¿sí? Pero eso si la venta fue hasta 2025, hasta el 31 del 12 del 25. Ahí tenés que analizar todo eso. Y de 2026 está exento también. Depósito, 2026 exento todo, casa, todo. habitación y todo lo otro, depósito, todo, ¿sí? ¿Y el juego con el Liti cómo era? Y el juego con el ITI era analizar cómo está en ganancias y si ganancias lo grababa, ITI ya no. ITI estaba ahí como a la expectativa de que hacía ganancias, digamos. Entonces, si vos, el análisis era en ganancias. Si ganancias lo grababa, ITI ya no. Ahora, si ganancias no lo grababa, ahí lo pescaba ITI. ¿Sí? Siempre hablando de persona humana y sucesiones indivisas. ¿Está? Porque ahí aclaro una cosita, este tema de los dividendos, de los instrumentos financieros, de los inmuebles que van por celular y toda la reforma del 18, en realidad fue para persona humana. Porque ¿cómo era antes? Che, mi cliente vendió un inmueble, ¿qué onda en ganancias? ¿Y quién es tu cliente? José Ruiz, tiene que pagar ITI, ¿sí? Antes del 18 hablo. Ahora, si venía alguien y me decía, no, mi cliente es Rubira Sociedad Anónima, no, tiene que pagar ganancias. Porque los sujetos de empresa van por la teoría del balance siempre. Punto 2, artículo 2, es ganancia todo. O sea, todo esto que se modificó en el 2018 para sujeto de empresa ya estaba grabado. ¿Por qué? Porque el 2.2 dice, si sos sujeto de empresa, flaco, pagás por todo. Pero ¿qué requisito tengo que cumplir? Ninguno. Vos tenés un ingreso y hay ganancia. Punto, se terminó. Entonces, la situación cambió, digamos, en relación a los contribuyentes, personas humanas y sucesiones indivisas.
Con los dividendos lo mismo. Los dividendos para sujetos empresa fueron y son no computables. No cambió la situación con la reforma, ¿sí? Y en el 2018 se reformó mucho ganancias, pero la gran mayoría vino por el lado de personas humanas, ¿tá? Bien. Profe, Mm, y o sea, por ejemplo, si yo soy sujeto y las compras esas que se hacen por celular de ahora, por invertir online, todo eso, a eso se refiere con toda la parte de títulos, bonos, eso, todos los exactamente, rendimientos que yo voy teniendo me pueden quedar sujetos a esa ganancia. exactamente, sí, sí. Sí. ¿Qué pasa para que te graben eso? Vos tenés que, o sea, tus inversiones tienen que superar el mínimo imponible, o sea, básicamente tus deducciones del 30, ¿tá? Porque por ahí yo te puedo decir, mira, yo tengo en invertir online unos pesos y a mí la verdad que ganancias no me cobraron nunca, ¿no? Lo que pasa que eh, los crotos seguimos fuera de ganancia a veces, ¿sí? Y eso estamos hablando de inversión un poco más alta. Em, Tu pregunta ahí me llevó a una cosa que no les dije. Los dos impuestos o las tres rentas que hasta 2025 iban por cedular, todas se tributaban por retención. Si a mí me daban dividendos, la sociedad me retenía ganancias, ese 7% ya me retenía la sociedad. En el caso que vos decís, Lucas, si yo estuviese alcanzado por ganancias, invertir online me tiene que retener, ¿sí? Cuando me va a pagar los rendimientos, ¿sí? Y yo supero las deducciones, qué sé yo, me tiene que retener. Y en el caso de los inmuebles, el escribano era el agente de retención. Entonces, todo se tributaba vía retención. Y lo que se hacía era, que yo les comentaba hoy, que no se mezclan, después digo cómo se hace en la práctica. Hoy se arma una declaración jurada de ganancias de impuesto cedular, ¿sí? Vieron que ustedes, cuando entran a la página AFIP, tienen distintos servicios, se llaman, monotributo, ganancias, cuenta corriente de monotributista autónomo, sistema registral, domicilio fiscal electrónico. Todos esos cuadraditos que tienen cuando entran con quit y clave fiscal se llaman servicios. Había un servicio que era ganancia impuesto cedular. Entonces yo ahí entraba y ponía, bueno, mira, yo cobré dividendo y tal sociedad me retuvo. Y ahí calculaba, ¿no? Mi impuesto era de 100 y la sociedad tal me retuvo 100. Impuesto cero, impuesto a pagar cero, ya estaba todo retenido. Yo ahí informaba todo lo cedular, eh, cauciones, letras, cobré tanto, invertir online me retuvo tanto, ¿sí? Era como una informativa, porque como yo estaba 100% retenido por esas rentas, no me daba nada a pagar. Después, en otro servicio, yo hacía la DJ de ganancias, que era todo lo del sistema global, más patrimonio, más JVP. Y en un momento, ese servicio de global me chupaba la info del servicio de cedular. Y ahí se unificaban al final en la parte del impuesto, porque la DJ del contribuyente es única. Entonces, Arca, si bien esto arrancaban por caminos distintos, digamos, en un momento Arca juntaba todo. Y ahí tenía, bueno, mira, este por global le dio este impuesto, pagó esto y por celular tuvo esto, ¿sí? Eh, o sea que podemos decir, digamos, que lo que se junta o tocan son los impuestos que van por celular y van por global, pero las rentas no se mezclan, ¿sí? A eso hacemos referencia con el global. Bien, por último, a ver, acá en el 48 no hay mucho más, me parece. Bueno, acá empieza a hablar todo de acciones. Bueno, el 50 lo voy a dejar para el lunes, no tiene que ver con dividendos y utilidades, sí, pero quiero ir al 90, que es el otro artículo que ustedes necesitan para el trabajo. Si bien, como dijo Adrián, lo vemos el lunes otra vez, pero si ya quieren ir avanzando. En el 90 están la deducción especial de la segunda categoría, que son las deducciones por regalías, ¿sí? Hay una sola.
que es eso, deducción por regalía. Acá lo que tenemos que ver es qué tipo de regalías tenemos, ¿tá? A ustedes le dieron una puntual, que me acuerdo que Adrián me dijo que era regalías, gastos efectuados dentro del país, y no me acuerdo si eran transitorias o definitivas, ¿sí? Temporarias usa la ley. No me acuerdo si eran... Bien. A ver, yo acá también como hago con deducciones especiales, por ahí creo que la forma más fácil para entender, ustedes me dirán, es empezar con el artículo desde abajo para arriba. Lo primero que yo tengo, o sea, porque depende del tipo, llamémosle, de regalía que yo tengo, es la deducción que me puedo computar. Lo primero que tenemos que ver es si lo que yo gasté por ese bien, para comprarlo, para construir ese bien que ahora yo lo estoy transfiriendo vía regalía, ese gasto lo hice dentro o fuera del país. ¿Sí? Yo compré una máquina que hace helado, qué sé yo, de Alemania. Bueno, eso es un gasto incurrido en el exterior. Si lo compré acá adentro, está en el país. El anteúltimo párrafo me dice qué deducción yo tengo cuando el gasto fue en el exterior. ¿Sí? Las deducciones antedichas serán procedentes en tanto se trate de coste incurrido en el país, eso inciso A y B. Y me dice, en el caso de tratarse de coste incurrido en el extranjero, se admitirá como única deducción por todo concepto el 40% de las regalías percibidas. Yo compré una máquina en Alemania, la traje, la transfiero vía regalías, yo me tengo derecho a deducir el 40% de las regalías percibidas. Punto. ¿Sí? Ahora, si la máquina yo la adquirí en el país, ahí tengo que analizar el tipo de transferencia, que es lo que hablamos hoy, si es transitoria o si es temporaria. Transitoria, transfiero la propiedad; temporaria, transfiero el uso, dijimos. Si es temporaria, la deducción que yo tengo son las amortizaciones de ese bien, calculadas de la forma en que se calcula cualquier amortización. Máquinas, vida útil 5 años. Costo de compra, dividido 5. Supongamos que se transfirió algo que entra como muebles y útiles, raro el ejemplo que estoy dando, pero muebles y útiles son 10 años. Costo de compra dividido 10, ¿sí? Rodados, costo de compra dividido 5. No hay pregunta. ¿Qué diferencia hay en el cálculo de las amortizaciones de un bien de uso que yo lo utilizo y de un bien que transfiero vía regalía? ¿Qué diferencia hay en el cálculo de las amortizaciones? Ninguna. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora, que es el tema que a ustedes les toca. Cuando la transferencia es definitiva, ahí nos vamos a deducir el 25% de las regalías percibidas durante el periodo fiscal, durante todos los periodos fiscales que dure el contrato de regalías, hasta que las deducciones acumuladas igualen al capital invertido. Eso me dice la ley. Quiere decir que cuando yo transfiero vía regalías un bien, tengo que tener ahí como anotadito cuál fue el capital invertido. Ya vamos a ver qué es capital invertido, ¿sí? Y después, en un contrato de regalía que dura 5 años. En el primer año yo cobré regalías por 10 millones de pesos. 10 millones por el 25%, esa es mi deducción, siempre y cuando no me supere el capital invertido. No me supera, listo, meto 2 millones y medio, ¿sí? Al segundo año, lo mismo. Tomo las regalías percibidas por el 25%, este ya sería el año 2, digamos. Esa deducción, ese 25% del año 2, antes de meterlo en la DJ, sumo con la deducción del año 1 y comparo con el capital invertido. Si no me supera, 25% también mando el año 2.
Y así, en el año 3, en el año 4, en el año 4 sumo la deducción del año 4, del año 3, del año 2, del año 1. Me superó el capital invertido. En el año 4 yo me tenía que deducir el 25% era 8 millones, pero resulta que acá me estaba quedando un margen de 3 nomás. Entonces, 8 millones, el margen era de 3 al capital invertido, supero. Listo. En el año 4 me deduzco 3 nada más. ¿Sí? Porque el capital invertido es el techo, el tope. En el año 5 ya ni calculo el 25%, porque sé que no tengo derecho porque ya alcancé al capital invertido. Acá el tema, fíjense que cuando me habla de capital invertido, me dice, resultando a este fin de aplicación las disposiciones de los artículos y me manda ya los 60, 70. ¿Qué tengo en esos artículos? El costo computable de los bienes. El costo computable en ganancias es lo mismo que en contabilidad llamamos valor residual contable, es decir, precio de compra menos amortizaciones acumuladas. Entonces, acá el punto es, cuando a mí me dicen capital invertido, creo que a todos nos suena precio de compra, es, lo que, es el capital que yo invertí para comprar el bien. No. El capital invertido es el precio de compra. ¿Cuándo yo puedo tener amortizaciones en un bien que transfiero de manera definitiva vía regalías? Cuando yo compré esa máquina que fabrica cucuruchos para helado, de acá, tiene que ser acá adentro, yo usé esa máquina como bien de uso 2 años en mi heladería y después la transferí vía regalía. Entonces, yo no la compré para transferirla vía regalía. Yo la compré como un bien de uso mío. La usé 2 años, por lo tanto amorticé 2 años y era el tercero, no sé, era mejor comprarle a fulanito que hace los cucuruchos antes que yo ponerme a hacer la masa y qué sé yo. Entonces, como me quedó la máquina sin uso, la transfiero vía regalía. Entonces, esa máquina, al momento de transferirla, yo ya me había computado amortizaciones. Entonces, en ese caso, el capital invertido a los fines del artículo 90 va a ser lo que la máquina me costó menos las amortizaciones de esos 2 años que yo la utilicé. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo, digamos, cuál es la lógica de esto? Vos, José, que compraste la máquina que fabrica cucurucho, te vas a deducir hasta el precio de compra. Porque la usaste, porque la transferiste, por lo que sea. La deducción es hasta el precio de compra. Entonces, 2 años me deduje amortización y 3 años nomás me voy a deducir regalías, digamos. ¿Sí? Si yo sumo deducción por regalía más a las amortizaciones, llego al precio de compra. Ese es el tema. Porque si yo tomase capital invertido, resulta que puedo tener una máquina que fabrica cucurucho totalmente amortizada y me voy a deducir todas las amortizaciones y después me voy a deducir 5 años o de vuelta el precio de compra vía deducción por regalía. Entonces, para que no exista como una especie de duplicación, tenemos este temita, que el capital invertido acá en el artículo 90 es precio de compra menos amortizaciones acumuladas. Es el costo computable. Lo que sí es cierto es que puede tener amortizaciones como no esa máquina. ¿Por qué? Porque yo la pude haber comprado y transferido vía regalía, yo no la usé nunca, o la compré, es un quilombo instalarla, qué sé yo, que esto, qué sé, no la usé, la tuve 2 años de balde y la transfiero. Ahí no tengo, en ninguno de esos dos casos, si yo la compro y la transfiero, o la compro, la tengo 2 años, un año, sin usarla, y después la transfiero, no tengo amortizaciones, ¿sí? Entonces, pueden estar las amortizaciones como no, pero conceptualmente nosotros tenemos que saber que el capital invertido es el costo computable. Entonces, de última, vamos a hacer precio de compra tanto, menos amortizaciones acumuladas, cero. ¿Ah? Pero no nos vayamos, digamos, por la literalidad
de la frase, capital invertido, porque eso nos lleva a precio de compra automáticamente, ¿sí? Como se dice, técnicamente el capital invertido es el costo computable, por eso nos remite al 62 a 67, 69 y 78. Si ustedes van ahí, tienen distintos tipos de bienes y esos artículos me dicen cómo se calcula el costo computable de esos bienes. Bienes muebles, bienes intangibles, bienes inmuebles, ¿sí? Bueno, que en la mayoría de los casos el costo computable es precio de compra menos amortización acumulada. Bien, preguntas, chicos. Bien, bien. Lucas, ¿cómo estamos? Sí, tengo que volver a leer un poquito, pero el lunes seguro. Dale, dale. Por ahí si quieren avanzar con el trabajo y lo vemos el lunes, ¿sí? El trabajo y si hay alguna duda de lo que hoy vimos, lo terminamos de cerrar el lunes. Perfecto. Bueno, Bueno, chicos, nos vemos el lunes entonces. Buen fin de semana. gracias igualmente. Chau.